Versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante hasta el 42 vamos a estar leyendo bajo aquella bendición que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice como título: el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior, dice, a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Dios, porque esta enseñanza, Señor bendito, que también la hemos compartido, Señor amado, en el grupo, Dios Santo, también entrégala, Señor amado, compártela a toda la iglesia en esta noche, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Dios Santo, en esta hora da gracia, da virtud al predicador. Sazona aquellas palabras, Padre mío, para que pueda ser entregada tu palabra, Padre mío, así como al niño, al joven, al adulto. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre mío, prepáranos, Dios. Prepara la tierra, Padre mío. Prepárala con un corazón de discípulos, Señor, para que en esta noche, mi Dios amado, no nos transformemos en jueces, sino que, Dios bendito, en discípulos para recibir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guarda el orden. Padre mío, guarda, Padre mío, la atención. No nos distraigamos, no perdamos la bendición de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora reprendemos junto a mis hermanos, junto a la iglesia, toda obra del diablo, toda oposición del enemigo, Señor amado, mi Dios, pueda salir de este lugar, mi Dios, la reprendemos, la echamos fuera. Toda oposición a tu palabra, el libre desarrollo del mensaje. En el nombre de Jesús, prepáranos, Padre mío, para que tu palabra sea, Padre mío, hablada, Padre mío, y exhortada a tu pueblo bajo aquella bendición, la que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Y gloria a Dios. Tome asiento, mis hermanos. Dentro de esta enseñanza que está ahí compartida por nuestro Señor Jesucristo, dice que esta enseñanza se encuentra para aquellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos discípulos, aquellos que lo oían la palabra del Señor, y dice que estaba, amén, en el monte de la bienaventuranza, y estaba hablando, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor dentro de, podemos decir, de un discipulado de los más grandes que dio Jesús. Dentro de aquella enseñanza más grandiosa, extraordinaria, podemos decir, hermano, porque dice que Jesús mismo era un maestro para enseñar la palabra del Señor. Nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, esperamos respaldo de Dios. Esperamos de que Dios, cierto, nos fortalezca, traiga conocimiento a nuestra vida, pero dice que Él mismo era el conocimiento pleno de Dios. Él era el verbo, la palabra de Dios.
estaba reflejada, dice que el verbo se había hecho carne. O sea, toda la palabra de Dios, toda la sabiduría de Dios estaba ahí en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y dice que en el monte de la bienaventuranza estaban todos, estaban los discípulos, estaba toda la gente, ¿verdad, hermano? Sentada, escuchando, recostada en el pasto, la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque Él dice que cuando Él predicaba, mucha gente le seguía. Muchos querían oír la palabra del Señor. Porque su sabiduría, era reconocida por todo. Amén. Y dice que Él empezó a enseñar muchas cosas. Y dentro de ella, lo que dice el versículo 27, que había que amar no solamente al amigo, sino que también había que amar también al enemigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y también dice que esta era una regla de oro para aquel, ¿verdad, hermano?, que pudiera conducirse en la tierra o en el evangelio. Y dice así: pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, porque llegará un momento, yo siempre he dicho, a veces el momento no es este, pero tal vez pasó, o lo va a hacer. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque como se mueve la palabra de Dios, que usted va a tener un encuentro, tal vez no muy afortunado, con algún familiar, con alguna familia, con alguien del trabajo, que después muchas veces los que son amigos se transforman en enemigos. Porque eso pasa muchas veces en la familia. A veces estamos comiendo, estamos compartiendo, amén, y pasa el tiempo, cualquier desacuerdo, cualquier dificultad, y son los enemigos más grandes. Y son los que cuestan más reconciliarse. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y así le habló el Señor, amén, que cuando a uno de aquellos se transformara, o a alguien, ¿verdad, hermano, cierto? No, familia, hermano o hijo, alguien de la iglesia, dice que ese enemigo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenía que él el día de mañana, amén, tener una actitud de perdón sobre aquel amigo, o sobre aquel enemigo. Por eso dice, amén, que al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. O sea, ¿qué es lo que estaba enseñando, hermano, el Señor Jesús? Que había que tener una actitud tan noble, una actitud tan mansa. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, mansedumbre para servirle a Dios. Que si alguien nos pasa a llevar, si alguien nos adelanta en un semáforo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a la primera le venimos, ¿verdad, hermano? Le venimos el pie al acelerador. Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo alcanzamos, lo repasamos. Y por si fuera poco, muchas veces le pegamos su bocinazo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Eso mismo refleja muchas veces nuestras vidas, amén. Si alguien, ¿verdad, hermano? Tal vez tiene un desacuerdo con nosotros, amén, o simplemente una pasada de pasar a llevar en algún lugar concurrido, en algún negocio, en la feria, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los pasan a llevar con la rueda del carro, amén, lo primero que le pegamos la mira para atrás. Tenga cuidado, amén. Soy de la tercera edad, decimos muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los de la tercera edad son los que tienen guardados más secretos. Secretos que no se los revelan a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tienen guardadas esas cargas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que son muchas veces como municiones, hermano, que a veces esperamos descargarlas y no desarmar las armas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es como un plan que hubo por ahí, que cuando el gobierno dijo que había que entregar las armas y había que desarmarse. Muchas veces nosotros los cristianos también tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que nosotros desarmar, amén, desarmar nuestra arma, amén, sacarle los cartuchos de dinamita. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a veces tenemos dinamita en la iglesia y también tenemos dinamita en la casa. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Desde el niño para adelante, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el niño tiene mucha energía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el joven, pero también a veces se pasa de la raya. Amén, a veces también se sublevan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que pese a toda esa circunstancia, el Señor dijo, cuando nos transformemos, ¿verdad, hermano, cierto?, en una enemistad,
iba a llegar el momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en cuanto el ofensor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenía que pedir tal vez cierto perdón, y el ofendido tenía que perdonar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? El deber del ofensor, del que comete la falta, es pedir perdón, no pedir disculpas. Amén. O no traer regalos por una ofensa que ha cometido. No, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que abrir nuestra boca y decir: perdóname, hermano, cierto, si lo he ofendido. Perdóneme, vecina, perdóname, madre, perdóname, padre. Perdóneme alguien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, si te he ofendido. Amén. Si te he calumniado, si tal vez he hablado mal, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía: bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. No pagar mal por mal, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso el Señor en una ocasión dijo: ¿oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora no, el Señor mandaba a perdonar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice así también, seguir leyendo la escritura: cualquiera que te pida, el 29, al que te quiera, te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Es que ya me hirieron, es que ya tal vez cierto me hicieron una, ¿cómo le voy a aceptar la otra? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ya fue como una bofetada, ¿verdad, hermano? En mi rostro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la ofensa que recibí. Pero el Señor te dice: el que te hiere una mejilla, hermano, preséntale. ¿Tendrás la capacidad también para presentarle la otra? El que fue un derechazo, fue un izquierdazo, preséntale ahora la otra mejilla. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces, ¿verdad, hermano? Eso es lo que produce rencor en el hogar, rencor en la iglesia, ¿verdad, hermano? Cierto, desunión en las familias espirituales y familias, ¿verdad, hermano? Cierto, naturales como nosotros, que no encontramos en el momento preciso cuando tenemos que perdonar y dejamos crecer todo eso. Y como dice la Escritura, cuando dejamos crecer toda esa, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez angustia que se transforma después, o ira, rencor, enojo, empiezan a hacer raíces en la tierra, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Empiezan a criar raíces de amargura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía, ¿verdad, hermano? Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, si alguien te pidió, espere que Él te lo pague. Usted no se lo ande cobrando. No sea como el guatón barriga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. No vaya a golpearle la puerta, porque eso no manda el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mejor órele a Dios. Amén. Quizás Dios le responda más fácil. No se lo saque en cara. Amén. No lo divulgue. Porque ahora es usted el que está divulgando. Ahora es usted el que está calumniando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a veces cuando nos deben, a veces cuando nos hacen daño nosotros, ¿verdad, hermano? Cierto, por debajo, por detrás, empezamos a decir: no, es que esto me hizo el hermano, que esto me hizo la hermana. Dios nos quiere recordar en esta noche que de esa manera nosotros no tenemos que servirle a Dios. Nosotros tenemos que olvidar la ofensa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía, ¿verdad, hermano? Ahí en el libro de Proverbios 17:9 creo que era, ¿verdad, hermano? Cierto que el amigo, ¿verdad, hermano? Dice que se cubre la ofensa. O sea que el amigo es el que perdona la ofensa. Aquel que ama, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese es el que, ¿verdad, hermano? Se transforma en alguien que tiene un corazón, ¿verdad, hermano? Cierto, perdonador. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que el enemigo es aquel que la divulga. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros después de ser ofendidos, tal vez divulgamos y nos transformamos en enemigos. Amén. Nos hacemos enemigos de ellos mismos. Y además de eso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Porque la línea es tan delgada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, del amor al odio, como dicen algunos por ahí. Pasan de la amistad
al rencor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde, amén. Así decía, y esta es la regla de oro, amén. Es la norma de oro, diciéndolo de alguna forma, y cualquiera que te pida, dale, dice, y al que te lo tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, dice, que haga los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, que el que siembra, hermano, esto cosecha. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que Dios nos ayude para no sembrar eso que muchas veces se transforma en un estorbo permanente para nosotros. Para una vida normal, natural, de trabajo, y una vida también en la parte espiritual. Porque nosotros sembramos en toda área, en el trabajo, en la familia, en el hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así nosotros también sembramos en la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Por eso la palabra dice que nosotros nos vamos a reconocer o a conocer el día de mañana por lo que sembramos y por lo que producimos. Porque por sus frutos nosotros seremos conocidos. ¿Cuántos lo quieren así, mis hermanos? No es un buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da frutos buenos. Da buen fruto. Porque cada árbol, dice, se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higo de los espigos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Si tal vez, verdad, hermano, cierto, como decía, entregamos enojo, ira, rencor, no esperemos de recibir otra cosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde, pero dice que del árbol bueno, ¿verdad, hermano? Dice que ese se va a dar buenos frutos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuesta retener la boca porque la lengua es la peligrosa. Amén. Ese va a ser tal vez un tema para otro mensaje, pero la boca habla porque algo se mueve dentro de la boca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso dice que viene, ¿verdad, hermano, cierto? Directamente del corazón del hombre. Muchas veces del corazón del Padre, del corazón de la Madre, del Hijo, del corazón de la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos manda el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Por eso decía que para nosotros llegar a juzgar, muchas veces pasan todas estas cosas anteriormente. De que no tenemos un amor sincero a nuestros enemigos. A aquel que nos ha ofendido. A aquel, verdad, hermano, que no le conocemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquel que Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez, cierto, es alguien nuevo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde para poder amar. Dios bendiga a la iglesia del Señor como Dios demanda. Amén. Y volvemos al texto principal en Mateo 37, capítulo 6, 37. Dice, Él juzgará a los demás. No juzguéis, dice, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Perdonad, dice, y seréis perdonados. Porque el Señor dijo, hermanos, si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, vuestro Padre que está en el cielo, si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a vuestros hermanos, vuestro Padre que está en el cielo tampoco os perdonará vuestras ofensas. O vuestros pecados, podemos decir, amén. Nuestras faltas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros no debemos tal vez juzgar en aquella área, amén. Por eso dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Se da cuenta la relación que tiene en juzgar y también, ¿verdad, hermano? En esas reglas que nosotros tenemos que hacer con los otros. Y de esa forma esperan que ellos hagan también con nosotros. Porque dice que Él, verdad, hermano, mandaba a dar. Dad y se os dará. Medida buena. Amén. Dice que el Señor vino y lo que más entregó, hermano, Él entregó, no pidió casi nada a cambio. Él no pedía nada a cambio. Él no pedía solamente, verdad, hermano, que le siguieran, que creyeran en su palabra. Que, verdad, hermano, recibieran la palabra de Dios, que recibieran el mensaje. Y dice que Él lo entregó todo. Amén. Él entregó un servicio perfecto a la obra de Dios. Él era un hombre, verdad, hermano, en el cual dice que era madrugador, oraba a Dios, se presentaba a Dios siempre antes de cada mensaje.
le pedía dirección a Dios para hablar a los corazones. Dice que cuando Cristo hablaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios lo respaldaba porque iba en la voluntad de Dios, porque por su boca dice que Él, ¿verdad, hermano cierto? Hablaba, porque Él dice que Él conocía los corazones de todos los hombres. Y Dios no nos conocerá nuestros corazones, hermano. Dios no nos estará hablando en esta noche porque quiere que el día de mañana, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros no nos encontremos en una situación y digamos nosotros es que yo nunca lo voy a perdonar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando tenemos esa actitud, ¿verdad, hermano? Nos acompaña esa raíz de amargura hasta, ¿verdad, hermano? Los últimos días. Porque dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor, está tan arraigada en el corazón del hombre, ¿verdad, hermano? Que no desata ese nudo. Porque dice que el que tiene, ¿verdad, hermano cierto? Tal vez ese perjuicio es un nudo, está atado. Dios bendiga a la iglesia del Señor y no puede ser libre para servir, para adorar a la presencia de Dios. ¿Cuáles serán los nudos que nos atan a nosotros, hermano? Tal vez usted dirá, pero es que yo no tengo tal vez rencor, no tengo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no tengo enojo, no tengo ira, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no tengo a nadie a quien yo pueda perdonar, pero tal vez a Dios, a algo cuestiona usted a Dios, algo tal vez cierto no le deja darle la plena libertad a Dios para que trabaje en su vida. Para poder servirle, para poder manifestarse delante de Dios, realmente como Dios le quiere. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando Cristo dice que estaba hablando, amén, le estaba enseñando que no solamente, ¿verdad, hermano?, de aquellos milagros, que no solamente, cierto, de ese evangelio de poder que tenía el Señor para poder, ¿verdad, hermano?, sanar, para poder libertar, ese evangelio para poder transformar una vida. Porque dice que cuando Cristo predicaba, hermano, la palabra que Él decía era tan fuerte, tan poderosa, que los hombres, ¿verdad, hermano?, caían rendidos delante de su presencia. Porque dice que esa verdad, hermano, es el poder de Dios. Y es el Espíritu Santo que actúa en esa palabra y empieza a trabajar y a redarguir los corazones. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Por eso decía que aquel que empieza a mirar, a juzgar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que siente perjuicio el día de mañana hasta para dar, porque empieza a cuestionar todas las cosas. Y si da, verdad, hermano, no da con un corazón sincero para el Señor. Y dice la palabra del Señor, amén, que Él les enseñaba a dar, verdad, hermano, y Dios recompensaría dando una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán, dice, en vuestro regazo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con la misma medida con que medí, dice, os volverán a medir. El Señor enseñó en tantas situaciones, amén, en tantas circunstancias, amén, que así como se despojaba al hombre, así era como Dios también bendecía. Porque dice, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que de acuerdo a nosotros, cierto, también sembramos, de la misma forma nosotros también, ¿verdad, hermano?, segamos o cosechamos. Si sembramos escasamente, no estoy hablando solamente de lo material, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de entregar amor sincero, estoy hablando de entregar disposición a la obra de Dios. Es que yo ya hago algo por la obra de Dios. Estoy entregando, ¿verdad, hermano? No sé si escasamente o tal vez, ¿verdad, hermano? Cierto, en una medida que ya me siento conforme y estoy haciendo todo lo que puedo delante de la obra del Señor, pero dice que el Señor es el que entrega aún más de lo que tal vez está haciendo abundantemente. Dice que Él también abundantemente recompensará. ¿O acaso, hermano, si usted no ora a la presencia de Dios, Dios le va a bendecir más de lo que está bendecido? Si usted ahora canta el día de mañana, usted no estará también hablando de las maravillas de Dios. Usted no estará, ¿verdad, hermano, cierto, bendiciendo y dando testimonio en el hogar, en todo lugar, porque usted ha entregado más de lo que tal vez muchas veces nosotros nos dé la conformidad que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos que entregar o sembrar abundantemente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y Él nos entregará, ¿verdad, hermanos? Esa medida buena, apretada, remecida.
Quizás en otras ocasiones hemos explicado, amén, que antes la medida era, ¿verdad, hermano?, como un cajón para poder medir. Algunos le llamaban de caritro, otros le llamaban de otra medida. Entonces dice que de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la medida era, amén, un cajón, supongamos harina, trigo. Ellos la tomaban, el que estaba compartiendo, la movía, ¿cierto? La golpeaban, la remecía. Dios bendiga a la iglesia del Señor, le volvía a echar un poquito más porque usted sabe que con el golpe vuelve a bajar y a caer. Se acomoda los granos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así es la medida de bendición que Dios da para nuestras vidas. Amén. Él no se cuestiona para dar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Somos nosotros los que nos limitamos a veces para servir a Dios. Es que ya estoy bien, amén. Lunes, jueves y el sábado quizás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Pero si usted, hermano, cierto, se dispusiera a dar más para Dios, más Dios le entregaría también a su vida. Dios traería cumplimiento a las promesas que tiene en su vida. Porque ¿cuánto no tenemos promesas delante de la presencia de Dios? Y le mandado muchas veces a familiares, amigos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a nosotros mismos, para que tengamos un crecimiento dentro de la obra de Dios. Y dice que ahí estaba, y darán, dice, en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar buscando Mateo 15, 14. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Y esto también nos habla la palabra del Señor. Amén. Dejadlo, dice, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Entonces dice que Jesús le hablaba, le advertía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. También de los religiosos de aquel entonces. Amén. Dice que ellos guiaban, pero eran como ciegos. Iban guiando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no conforme Dios quería. Amén. Por eso les decía, amén, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y ambos, dice, caerían en el mismo hoyo. Si Dios me habla por la promesa de Dios, yo tengo que aferrarme a esa promesa de Dios. Si Dios me habla por esa palabra de Dios, yo tengo que aferrarme a esa palabra de Dios. No lo que me diga un ciego allá afuera. No lo que me digan en mi casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No lo que yo comprenda, sino que yo de la palabra que yo me tome. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa será luz para mi caminar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Tenemos que dejar que esa lámpara nos guíe, hermano. Esa es la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, ¿cierto? Y esa lumbrera a nuestro caminar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que en él fuere perfeccionado será como su maestro. Todo lo que enseñe Dios, todo lo que nos enseñe por su palabra, como decía, si nosotros nos tomamos esa palabra, nos hacemos nosotros, hermano, también, ¿verdad, hermano? Acreedor de nosotros, ¿verdad, hermano? De esa promesa, con la misma fe que tiene el maestro que nos enseña, esa fe también se transmite a nosotros. Nosotros nos aferramos también a esa promesa, a esa fe. Si nos predicaron de sanidad, yo tengo que aferrarme a esa fe. Yo tengo que aferrarme a esa promesa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía anterior un varón hace un par de días atrás, ¿cómo pueden predicar de sanidad si tal vez ellos no se han sentido la sanidad de Dios? ¿Cómo podemos hablar de tantas cosas? Dios bendiga a la iglesia del Señor, como estamos hablando del amor, si tal vez nos manifestamos ese amor de Dios para nuestras vidas. Porque un día Dios va a requerir de ese amor. Porque ¿qué nos habla en el libro de Corintios, hermano? Dice que está la fe, la esperanza, ¿cierto? Y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y ese amor un día Dios se lo va a poner a prueba. Ahí nos va a ver Dios, ¿verdad, hermano? Si realmente el amor que manifestamos nosotros, ese amor se manifiesta en la casa, se manifiesta en el hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios nos verá en la casa, hermano. O solamente Dios nos verá cuando estamos en la iglesia. Cuando todos parecemos ángeles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Y cuando nos salen cachos, muchas veces no nos verá el Señor. A veces salen cachos y a veces salen cola. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Nos parecemos al dragón de
¿Ubican ese animalito? El dragón de no sé a dónde, de la isla no sé cuántito. Es un dragón que pega con la lengua y tiene como un antídoto, antídoto, un veneno, ¿cierto? Es como la defensa que tiene, amén. Así un muñeco muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios nos libre nosotros, hermano. Porque dice la palabra del Señor, amén, que todo lo que nosotros hagamos, hermano, un día nosotros vamos a tener que dar cuenta de las cosas. No, muchas veces dicen, no, cuando Dios nos llama a su presencia. No, aquí también. Aquí también Dios nos va a llamar, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y nos va a probar el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Por eso decía, tenemos que caminar conforme a la luz de Dios. El discípulo dice que también le enseñaba al Señor. Yo creo que le faltaba tanto tiempo al Señor Jesucristo para enseñarle. Tenía tantas cosas en su corazón para enseñarle a los discípulos, para enseñarle a todo aquello que aquí agregó varios temas. Como decía, el juzgar, ¿verdad, hermano cierto? El ser guiados, ¿verdad, hermano cierto? El ser perfeccionado, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, hermano. Imagínense, aquí hay varios candidatos, y recuerdo ahora, ¿verdad, hermano?, para bautismo. Y ya vamos a estar preguntando esta semana quiénes se van a bautizar. Así que tómese esta semana para que piense, para que le ore a Dios, para que todo aquello, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que quieren hacer la voluntad de Dios y estar cada día con la comunión del cuerpo de Cristo. Puede decir ese día, yo me bautizo para testimonio de que soy nueva criatura. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Por eso nosotros tenemos que orar por los nuevos, por los que están, para los que les faltan muchas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque así nosotros vamos creciendo en la obra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así decía, ¿verdad, hermano? Porque mira, dice también, y les termina hablando aquí, porque dice que es sobre el juzgar. Dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? Y habíamos empezado leyendo, decía, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es también como una regla de oro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero nadie puede juzgar, nadie podría corregir, nadie podría aconsejar, nadie podría decir lo que dice la Escritura, exhortados unos a otros, edificados en el amor de Dios. Entonces yo podría decir, yo no puedo hacerlo porque yo también tengo esa debilidad, tengo ese problema, cometa esa falta, ese pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No estoy capacitado para juzgar, para corregir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero aquí me enseña el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Quién puede hacerlo? ¿De qué manera lo puede hacer? Por eso dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Y el Señor reprende, ¿cierto?, en ese momento. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien la paja, verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, dice que podría hacerlo, ¿verdad? Podría hacerlo, puede hacerlo. En la última parte del verso. Y dice, y entonces verás bien para sacar la paja, puede hacerlo. Pero ya no teniendo la viga en su ojo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, no cometiendo la falta que tal vez comete mi hermano. No cometiendo la falta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que cometen, Dios bendiga a la iglesia del Señor, allá afuera, mi compañero, en el colegio, en el trabajo, no haciendo lo que ellos hacen. ¿Cómo yo les voy a corregir si yo tal vez escucho la misma música que ellos? Y cuando la siento oír, tal vez mi cuerpo se quiere mover como los cuerpos de ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cómo podré yo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén? Sería hipocresía en mi vida tratar de corregir algo yo también, ¿verdad, hermano? Cierto, es una cojera espiritual, es una cojera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la cual dice que yo tampoco lo he dejado delante de la presencia de Dios. Por eso la palabra del Señor enseña, amén, que dice que ¿cómo puedes decir a tu hermano? Dice que el que tal vez que tenía, el día de mañana, el que es limpiado, por eso es tan grande el amor de Dios, el que es limpiado, el que es perdonado,
Podía haber tenido un pecado más grande que nosotros. Pero dice que viene a Cristo y la sangre de Cristo perdona todo pecado. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? La sangre de Cristo limpia y perdona todo pecado. Y dice que aquel que es perdonado ya no peca más. ¿Qué le dijo a la mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio? Y aquellos le traían para que el Señor le condenara. Y sin embargo él dijo: Dios bendiga a la iglesia del Señor, si alguien no ha cometido falta, que lance la primera piedra. Por su propia, cierto, tal vez, juicios, juzgando muchas veces, ellos ya tenían las piedras en sus manos. Ellos ya tenían decisiones, ¿verdad, hermano? Cierto, para herir, para cuestionar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para matar muchas veces. Pero dice que la palabra del maestro, hermano, dice que cada uno recapacitando o no teniendo moral o no teniendo, tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ningún fundamento, dice que poco a poco empezaron a dejar y a botar sus piedras. Y se fueron. Desde el más joven o del más anciano hasta el más joven. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque aquí no es por edad, hermano. Muchas veces dice: oye, el abuelito o la abuelita también han cometido falta delante de la presencia de Dios. Porque los años no quitan el pecado, solamente el arrepentimiento delante de la presencia de Dios. El joven tiene pecado. Oh, pobrecito el joven, el niño. No, también tiene pecado delante de la presencia de Dios. Porque dice que el Señor a todos los llamó a terreno en ese momento. Y cuando dice que ellos se fueron, le preguntó: mujer, tal vez le dijo: levántate, ves a alguien de aquellos que te cuestionaban, de aquellos que te condenaban. Muchas veces, ¿cuánto no ha dicho así el Señor a nosotros, hermano? Alguien te cuestiona, alguien muchas veces, ¿verdad, hermano? Cierto, te juzga. Y muchas veces, es cierto, el Señor nos muestra a nuestro alrededor. Pero el Señor nos da un consejo muy sabio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De todos los que están, nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero una cosa, ve y no peques más. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde en el día de hoy. O sea, no tenía que volver nuevamente a cometer falta, a cometer pecado. Por eso decía, no importaba tal vez el pecado cometido, sino que era aquella misma mujer, o es muchas veces aquella misma, cierto, persona que muchas veces alentaba a los discípulos, estaba dentro de los discípulos. Porque dice que Dios había hecho un cambio, una restauración en aquellos corazones. El que se limpia, dice, de todo pecado, de toda iniquidad, como decíamos anteriormente, amén, no siendo como tan rojos como el carmesí nuestros pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Podemos ser ahora blancos como la blanca lana. No mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien, dice, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Amén. Termino con el versículo 43. No es un buen árbol el que da frutos, da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Póngase en pie en esta noche. Amén. Dios nos ayude y nos guarde. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque a veces somos tan buenos para hablar. Somos tan buenos para decir cosas. Amén. Tengamos cuidado porque dentro de aquellas cosas se nos puede escapar. Amén. Lo que realmente está dentro de nuestro corazón. Amén. El altar está dispuesto en esta noche. Vamos de gracia al Señor. Vamos a orar a Dios agradeciendo por su palabra. Amén. El Señor nos está enseñando y nos está aconsejando lo que estamos cada sábado, ¿verdad? Aprendiendo. Amén.